Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Te voy a decir algo, pero no te alteres. Parece ser que pasó algo con una de tus hijas. No, Cande, esto es una broma, le digo. Alguien me está jugando una broma pesada. Me agarra mi jefa de los hombros y me dice: Arcete en valor. Cuando me dijeron que era Cintia, sentí que el mundo se me vino encima. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Les doy la bienvenida a otro episodio y un episodio especial, episodio especial de jueves, porque se estrena el día de mañana para la gente que escucha este episodio cuando sale, y si no, saludos como siempre a la gente que nos escucha en el futuro. Se estrena un documental llamado Niña Sola, de Javier Ávila, quien es justamente el invitado de este episodio. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a este podcast. Hola Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por estar por acá, Javier, y pues muchas gracias por un documental pues doloroso de un tema que lamentablemente sigue dando mucho de qué hablar. Para la gente que nos escucha, Javier, porfa, cuéntanos brevemente de qué va Niña Sola. Okay. Pues bueno, Niña Sola es un documental que aborda las historias de tres mujeres que pertenecen a la misma familia, que sería la madre y sus dos hijas, y parte del feminicidio de Cintia, la menor. Entonces, de eso va. ¿Cómo llegas a esta historia, Javier? Fue a través de una publicación que hace Semanario Z sobre este caso. Una publicación, digamos, de varios casos, ¿no? Porque en septiembre del 2016, en la ciudad de Tijuana, se registran 5 casos de feminicidio. Y Saúl Ramírez, que en ese momento trabajaba para Z, es quien pues, se da la tarea de investigar acerca de esto, y hace como un breve recuento, digamos, sobre 4 de los 5 casos, ¿no? que se registraron ese mes. Yo encuentro esta nota y lo contacto con la intención de ponerme en contacto con los familiares de las víctimas para ver si es posible, ¿no? Como su participación y su permiso para hacer una película sobre los casos. Y es el mismo Saúl quien me recomienda conocer primero a Arcelia, madre de Cintia, porque ella tiene la intención y la necesidad de dar a conocer el caso de su hija, ya que no recibió atención por parte de los medios. O sea, salvo esta breve como intervención de Z, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad de exponer por parte de la familia, es que pues se abren las puertas para hacer la película. A partir, o más bien a pesar de que ya ha habido una apertura a este tipo de temas por distintos medios, también, pues bueno, ya mencionaste un medio muy importante, Semanario Z, sigue habiendo casos, son tantísimos casos que termina siendo el cine documental pues también una vía justamente para visibilizar y contar las historias de este tipo. Y cuéntanos justamente de este encuentro, ¿cómo es encontrarte con una mujer como Arcelia? ¿Con qué cara le ves? Porque finalmente, y a mí también me ha pasado, hablar con estas personas, de verdad uno lo ve con pena, ¿no? Como sociedad, o sea, como sociedad es una situación que nos genera pena que se esté dando, ¿no? Sí,
Pues de entrada con muchísimo respeto, con empatía, con interés por escuchar. Y como bien dice Arcelia en la película, ¿no? Que ella no quiere que se le vea con lástima porque cree que es más doloroso aún. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿no? O sea, que a pesar de una circunstancia así de horrible, eh, necesitamos conectar el uno con el otro, ¿no? O sea, yo hacerle saber que me importa lo que pasó, que me afecta, pues, y que quiero hacer algo para de entrada saber quién era Cintia, ¿no? Y no dejar que esto sea solamente una estadística más, ¿no? Y tratar de, sí, claro, como tal vez es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Pero obviamente está pues el querer conseguir justicia, ¿no? Y pues bueno, es algo difícil que no estamos esperando, digamos, solamente eso, pues, ¿no? Pero pues esperamos como digamos, partir de una reflexión individual eh, para ir sumando hacia lo colectivo. Mencionas esa palabra respeto que se observa a lo largo de todo el documental. La verdad es que es un trabajo que da un tratamiento muy digno a estas tres historias muy duras que estamos viendo. Y hay una decisión visual que me gustó mucho, que es, empiezas en la playa, ¿no? Y de repente, pues la imagen se va a negro. Y digo, no es un spoiler, pero terminas en la playa y terminas con la imagen en blanco. De la oscuridad pasamos a la luz y creo que ese es el arco narrativo un poco de la historia, ¿no? A pesar de la dureza y de la rudeza, estás marcando justamente el crecimiento y la fortaleza de estas mujeres, inclusive la propia Cintia, que lamentablemente pues fue asesinada. Sí, desde que tuvimos acceso al material de archivos, a estos videos caseros, no sé, siempre he tenido como un apego a ese tipo de material, pero desde que vi específicamente este video, me interesó mucho poder incluirlo y abrir la película con él. Creo que, creo que resume, digamos, la existencia de Cintia. O sea, porque se le ve feliz, pero también se le ve temerosa. Por lo menos eso es como lo que yo aprecio, ¿no? En la película. Y, y es un momento muy íntimo, digamos, pues, ¿no? De esta convivencia de noviazgo, lo cual pues es como un poco la base, digamos, de la película, el tema de las relaciones de pareja. Entonces, sí, definitivamente o sea, esto que mencionas de la luz es algo muy importante, ¿no? El poder apreciar la luz en momentos de tanta oscuridad, pues creo yo es lo que es lo que nos puede rescatar, pues, ¿no? O sea, no dejarse derribar. Creo que Arcelia y Berta son, o sea, tienen una fuerza tremenda y una voluntad admirable, pues, ¿no? Para no dejarse, para no dejarse caer, pues. Entonces, sí, esa relación existe. Y también para ti era muy importante marcar o tener el uso del silencio, tanto el silencio sonoro como, por así decirlo, el sonoro, el silencio visual, ¿no? Porque están estos espacios vacíos, están estos espacios. También querías como contrarrestar el asunto de captar el paisaje exterior con la rudeza y el ruido, ¿no? Que eso genera con el contraste también de este silencio del enclaustramiento del hogar, que termina siendo justamente el lugar donde termina siendo asesinada Cintia. Para ti también era importante este elemento.
Sí, definitivamente el silencio era muy importante, o sea, el silencio para contemplar, el silencio para asimilar, para tratar de conectar las cosas, para entender. eh, sí, definitivamente era necesario y sobre todo en una ciudad tan ruidosa como Tijuana. Exactamente, sí, una ciudad tan ruidosa como Tijuana. Y justamente ya que mencionas Tijuana, y bueno, se menciona, estas mujeres se van de Michoacán, llegan a vivir a Tijuana, y de alguna manera Tijuana pues está ahorita pues otra vez, como siempre ha estado en distintos puntos, lamentablemente, en el ojo del huracán, ¿no? Y recordaba por ahí, porque tuve el gusto de conocer a un migrante que vive ahora en Tijuana. Y me platicaba él venía de Honduras y me decía es que bueno, si supieran en México cómo es vivir en Honduras, uno sale de su casa y no tiene la certeza de si va a regresar a su casa en la noche después de su jornada laboral. Y viendo tu documental, pues eso es lo que sucede en Tijuana con estas mujeres. O sea, ¿no? Estas mujeres salen de sus casas y no tienen la certeza de que van a regresar con vida a las mismas. Y es lo que sufría y tenía miedo, Cintia. Sí, exacto, o sea, no se tiene esa certeza y además de no tener la certeza, se tienen, se tiene, ¿cómo decirlo? Como malos pensamientos, como eso que dice Arcelia de este hombre tiene llaves de mi casa, ¿no? O sea, y tener malos presentimientos, digamos. Eh, Creo que, o sea, las atmósferas y los espacios son capaces de transmitirnos eso, ¿no? O sea, como ese malestar, ese miedo que no queremos que se manifieste, pues, ¿no? Y, y no, o sea, no se puede vivir así. ¿Cómo vives con miedo todo el tiempo, ¿no? Eh, Creo que o sea, Tijuana es una ciudad, digo, está de sobra decir que es una ciudad violenta, ¿no? Pero cuenta con estas colonias como Villa del Campo, en donde mi opinión es que se le deja al olvido, pues, ¿no? Por parte de, de la autoridad y el sistema que regula y pone orden, ¿no? En esta colonia jamás vi una patrulla, jamás vi un policía, eh, y me quedé con esa impresión de que ahí cada quien hace lo que quiera, pues, ¿no? Y que cada quien se imparte y se hace justicia como quiere, pues. Bueno, en tu propia película, el retrato que haces de esta colonia Vía del Campo, las imágenes son de día, pero estaba en completa soledad. De hecho, parecía una ciudad, una colonia abandonada, pero después uno se va dando cuenta, o sea, entre que sí y no, ¿no? Porque no sabe, o sea, hay gente habitando ahí, pero pareciera un espacio abandonado. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de la colonia, ¿qué tan alejado está de la parte central de Tijuana? Y también cómo fue encontrarte con este espacio ahora que lo estabas comentando. Eh, sí, bueno, Villa del Campo está ubicada al este de la ciudad de Tijuana, en los límites casi casi de las ciudades. Está más cerca a Tecate, que es la siguiente ciudad, que el centro, digamos, de Tijuana. Se tiene que hacer un recorrido en transporte público, si tardas como 2 horas más o menos en trasladarte Uf. de ahí de Villa del Campo hacia el centro y viceversa. Este, entonces pues es todo un sacrificio, pues el moverte, o sea, el tener que relacionarte con el resto de la ciudad. Y algo que me llamaba mucho la atención, que es, o sea, todo lo que se ve, digamos, fue lo que a mí me saltó desde la primera vez que conocí Villa del Campo, que es el tema de las casas abandonadas, con disparos, con hoyos de disparos en las paredes, el tema de los perros callejeros, así la abundancia de iglesias y centros religiosos cristianos o de testigos de Jehová,
y estas bardas con anuncios, pues también alusivos hacia la religión. Entonces, no sé, me parecía irónico como, o incongruente, ¿no? El que a final de cuentas decidimos resguardarnos en la fe y en la religión, ¿no? Y a pesar de que, pues de que somos horribles, ¿no? O sea, como una manera de escondernos, ¿no? O sea, es totalmente doble moralista, ¿no? Y, y bueno, eso me parecía un resumen de México, ¿no? Creo que así es el país. Eh, y también este tema de las antenas de señal de televisión, que sí, o sea, las casas pueden no tener ventanas o puertas, pero tienen las antenas de televisión, ¿no? Como eso sí, el contenido, digamos, audiovisual no puede faltar, ¿no? Y sí, es una colonia muy, muy dura, o sea, muy difícil. Recuerdo que en más de una ocasión se nos acercaban pues vecinos o personas de ahí de la colonia para ver si no nos interesaba filmar sus propios casos, pues, ¿no? En donde les acababan de matar un familiar. Entonces, pues eso, no sé, eso nos hablaba de, por un lado, o sea, nosotros que nos dedicamos a esto, pues historias sobran, ¿no? Hay mucha gente que sí tiene el interés de que las cámaras se enfoquen en sus vidas, pues, ¿no? Con la esperanza de obtener justicia. Entonces, sí, eso es algo que se me quedó como muy grabado de Villa del Campo, ¿no? A la que, a la que Berta justo le dice, la llama Villa del Crimen, ¿no? Sí. Digo, así como muchos de los habitantes de Villa del Campo. Híjole, es que qué duro. Y ahorita mencionas varias cosas. Sí, porque, o sea, sí está esta escena que bien mencionas, ¿no? Con todas las antenas azules y algunas rojitas ahí, que sí es impresionante y que es una escena que vemos totalmente en distintas partes del país. Y sí, no se ahonda mucho en el asunto de religioso, pero pues están presentes todos estos carteles y todos estos anuncios que vemos ahí presentes. Y eso nos habla, y quiero llegar a un punto, que es el de las ausencias, porque hay una ausencia que está, sin embargo, muy presente, y me voy a explicar, que es la ausencia de los hombres, ¿no? No hay voces de ellos, hay algunos pequeños retratos, aparecen por ahí algunos, inclusive en este video inicial, pero están fuera, sin embargo, están muy presentes, o sea, tan presentes que justamente y ahí te lo pregunto como hombre, porque pues también como hombre termina siendo muy incómodo, la verdad, ¿no? O sea, muy incómodo porque uno dice, somos, sí, como hombres generamos miedo a estas mujeres, ¿no? Y lo vemos a lo largo de todo. Y veo lo de las televisiones y pienso en el tipo de contenidos que van. No van a pasar los documentales con las historias como, digo, es triste, ¿no? Como este, ¿no? Van a pasar otro tipo de contenidos en donde se sexualiza a la mujer, y en las iglesias, pues sí, toda esta doble moral que también está presente en la película, o sea, sin estarlo tan marcado, pero de es que tuvo sus arranques, pues seguramente fue el demonio que se hizo presente, pero pues bueno, si te arrepientes con Dios, pues ya, pues ya quedaste perdonado y te vas al cielito, ¿no? Eso está presente y eso era importante también para ti, Javier. Sí, definitivamente era, digamos, había pocas cosas que estaban planeadas y planteadas eh, a la hora de hacer la película. Y el evitar al personaje masculino, o sea, el contacto directo, digamos, con los personajes masculinos y su representación, eso siempre fue intencional, pues, ¿no? Me interesaba mucho que acá se retratara la visión femenina, ¿no? No me interesaba escuchar lo que tenían que decir
digamos, en este caso, pues los perpetradores de la violencia, ¿no? Creo que eso era para otra película o para otro momento. Y justamente la ausencia, digamos, física, creo que es lo que los hace más presentes, pues, ¿no? Nos damos cuenta de todos los estragos que causan, pues, o sea, no los vemos a ellos, pero vemos las consecuencias de sus acciones, pues. Y para mí era más importante eso, enfocarme en esto otro, donde sabía que indudablemente se iba a hablar de eso, pues, o sea, se iba a encontrar esa relación, y me parecía una forma, pues, más interesante de contar la película. Sí, 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 es que sí, es duro. Vemos quizá a los hombres más cercanos en pantalla, pues son los nietos, ¿no? Em, También en algún momento, pues se nos habla de ese legado de la violencia y también de ese miedo de que pues no terminen siendo como los demás hombres. Como hombre, insisto, es muy incómodo verlo, es muy interesante y muy importante verlo, pero pues porque sí, y perdón, ahí igual yo estoy asumiendo algo, pero es que somos parte de un problema y hay que vencer y estar conscientes de eso para poder ser parte de esa solución, porque es un problema de añísimos y muy profundo y muy complejo. Sí, o sea, la ideología, si se le puede llamar así, la cultura machista, pues, es algo que no termino de entender, como el hecho de que esté tan arraigada, pues, ¿no? Que parezca como un requisito para ser mexicano. Y, o sea, me parece absurdo, porque me parece una idea, pues, muy anticuada, pues, ¿no? Me parece esencial que, como dices, nos planteemos como, o sea, de entrada, gran parte del problema, pero que también, o sea, la solución está en todos, pues, ¿no? Ujú. No está solamente en una parte de nosotros. Y, y hay una gran preocupación, o sea, mía y de la película, por las generaciones más jóvenes. Eh, la escena de la cancha de fútbol de Villa del Campo, para mí refleja eso, o sea, nos podemos ver esa escena y años después preguntarnos cómo salieron esos niños, pues, ¿no? O sea, se habrán convertido en Omar, en qué se convirtieron, pues, ¿no? Y, y cómo son educados, o sea, a quién le corresponde guiarlos, ¿no? Solamente a sus padres, pero sus padres tienen que trabajar todo el tiempo. En este caso, o sea, Arcelia es quien cuida a sus nietos, pues, ¿no? Entonces, no podemos dejar que esto dependa solamente de ella, digamos, o de las abuelas o de las personas que están en las casas. Creo que hay una gran responsabilidad y sobre todo una falta de voluntad por parte de las maquinarias educativas, pues, ¿no? Yo jamás recibí una clase de perspectiva de género, ¿no? O sea, me pregunto si es algo que ahora ya se incluye como en los, en los materiales escolares, pues. Creo que sería como un buen punto de partida. Sí, sí, pero al final, o sea, yo siempre he dicho, la educación empieza en la casa, ¿no? O sea, sí, la escuela es importantísima. Te lo digo como profesor de primaria. Y y Empieza en la casa, pero no podemos sí, no, hacer responsable a la familia solamente, sí, digamos. sí, no, sin duda, pero lo estaba pensando porque ahora, con todo esto de la pandemia, invariablemente a mí siempre me llama la atención, por esto que decías de los requisitos, ¿no? Que parecen casi como, para ser hombre en México tienes que ser macho, ¿no? Ves a las parejas y sin cubrebocas sale el hombre, en su gran mayoría, y está la mujer con el cubrebocas, porque no vaya a ser que el pobre hombre se le vaya a caer la virilidad por ponerse el cubrebocas. Pero ya desde ahí ve uno justamente muchas cosas que están interiorizadas. Y sí, vuelvo también al asunto de cómo a través de los materiales audiovisuales, pues también somos educados.
¿no? O sea, todo lo que vemos en pantalla es muy importante. Y, y bueno, regresando a Arcelia, porque la escuchamos muy tranquila a lo largo del documental, eh, lo cual pues sí, obviamente nos habla de todo el respeto absoluto que le tenemos a ella. Este, pero pues estos momentos, pues sí, muy dolorosos. ¿Cómo fue también todo ese proceso de grabación? Todo lo que estuviste, sabemos que en los documentales se graba muchísimo. em, y también cómo fue de desgastante también para ti y tu equipo darle seguimiento a esto. Sí, o sea, fue bastante triste, o sea, eso es como digamos, la, el sentimiento que predominó durante el rodaje, o sea, era un ambiente muy triste, eh, en donde, no sé, o sea, pudimos como reírnos hasta yo creo que el último día de rodaje. Eh, y, o sea, algo que también yo tenía muy presente, digamos, eh, no sé, al conocer otras, cómo se hacen otras películas en donde escuchas, no, pues es que tenemos como no sé cuántas horas de material y tal, y el corte dura 6 horas y bla. Eh, pues aquí nunca fue así, realmente Mm. no era la intención, pues, ¿no? El tener así material eh, para hacer una serie, pues era ir por lo esencial, por lo que sabemos que sí va a quedar en la película. Y esto sobre todo con el tema de las entrevistas. O sea, en la película solamente o sea, hay 3 entrevistas por personaje y están espaciadas, digamos, al inicio del rodaje, a la mitad y al final. Entonces, el, el objetivo era invadir lo menos posible y era como dar el espacio siempre, ¿no? O sea, respetar los espacios, pues, eh, y estar en constante comunicación, eh, sobre todo si eso, para confirmar que se sienten cómodas con lo que se está haciendo, si están seguras de querer hablar de ciertos temas. Y, y tener como la mejor disposición para escuchar, ¿no? Como estar muy atento a eso, y dejarnos guiar por nuestra intuición y nuestro estómago. O sea, así es como quise hacer la película, digamos, en vez de planearla, o sea, no había guión, realmente no había una planeación como o sea, con una planeación, digamos, como escolar para hacer una película. Sí, y justo te iba a te iba a preguntar eso, cómo ibas marcando tus límites, pero bueno, con base, imagino, en eso que ya marcaste y decías, en la comunicación, ¿no? En la constante comunicación, tú te ibas dando cuenta hasta dónde podías entrar, porque de verdad tienes acceso a la intimidad. Ya marcabas que también tenías gusto por este tipo de materiales, audiovisuales muy íntimos que salen, pues, en este caso de los celulares, ¿no? Tienes acceso a las notas, imagino que son notas de Cintia. ¿Cómo se te fue dando acceso a este tipo de materiales y finalmente poderlos incluir como parte de la narrativa de Niña Sola? Eh, sí, todo ese acceso a los materiales, digamos, a las fotografías, a los álbumes familiares, a los cuadernos de Cintia, ocurrió en este primer encuentro que tuvimos, ¿no? En donde lo primero de lo que hablábamos era de Cintia, digamos, como para tratar de entender bien quién era Cintia. Y para mí era muy importante conocer, digamos, esos aspectos que podrían parecer no relevantes, pero que para mí decían más, pues, ¿no? O sea, estos pensamientos o estos poemas, la misma decoración como de los cuadernos, pues me dicen quién es Cintia y cómo era Cintia. El poder acceder a la recámara, ¿no? Eh,
a ese espacio tan, o sea, tan privado y tan doloroso también, porque ahí es donde, pues ahí es donde ocurrió el asesinato. Entonces, eh, no sé, había como un gran interés por mostrarlo, pero obviamente no a costa, digamos, de Arcelia, pues, ¿no? O sea, el planteamiento fue así, como lo más claro posible, eh, y sin tener que, ¿cómo se dice? Sin tener que convencer, digamos. O sea, Ujú. es posible hacer esto, el retrato de tales cosas y tal, y siempre hubo una, pues, gran voluntad y compromiso, ¿no? Por parte de Arcelia y de Berta. Entonces eso, pues, facilitó mucho que en la película se pudiera llegar tan lejos, digamos. Ujú. ¿Cuántos días estuvieron filmando por allá, Javier? Eh, Fueron, creo que 30 días de rodaje, Ah, ya. Oye, esparcidos en un año y como un año y medio más o menos. ok. Y bueno, invariablemente se llega en el documental a un tema que a muchos nos molesta constantemente, que es el asunto de la justicia, ¿no? Esta justicia, eh, pues yo le puse en mis apuntes torpe, pero la verdad es que me vi amable, ¿no? Este, ¿Cómo te enfrentas a este elemento que termina siendo, pues sí, desesperante porque finalmente digo, no diría que es el corazón del problema, porque el problema es muy amplio, pero pues sí es importante porque al no haber justicia, pues continúan y continúan los casos, ¿no? Y lo que nos quedó muy claro era que la justicia no es para todos. Mm, Eh, si esto hubiera ocurrido en una familia importante, destacada, miembro de la élite, con contactos por donde sea, el asesino lo tienen ahí el mismo día, pues. ujú, Entonces, la palabra torpe, digamos, sí, me parece que definitivamente le corresponde, pero que también aquí todo lo contrario, o sea, no hay voluntad para hacerlo, sino me parece que hay trabas innecesarias e incoherentes, pues, porque acá el tema es, el arma homicida no existe, ¿no? ujú, Y cómo es que hasta 2 meses después de que esto sucede, empiezan a buscar en los dos domicilios que tiene el sospechoso, ¿no? O sea, 2 meses, pues. ujú. Es muchísimo tiempo para desaparecer el arma homicida. Sí. Y que dice, no, es que no hay testigos. Y los únicos 2 testigos que se atrevieron a ir al Ministerio Público y decir, yo vi cómo esa persona entró y salió, entró a tal hora, salió a tal hora, eh, lo cual corresponde al asesinato. Ujú, ¿Cómo es posible que se les diga que se pueden meter en un gran problema por lo que están haciendo, que les debería de dar miedo, no deberían de ir a denunciar, les pueden hacer algo? O sea, entonces, ¿de qué se trata, pues, no? ujú. ¿Cómo iban a ayudar ellos, pues, no? O sea, si los tratan así en el Ministerio Público. Eh, y el hecho de que no sea suficiente el que estas 2 personas testifiquen, pues también nos pregunta de, bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues que el arma homicida seguramente no se va a encontrar, pues, ¿no? Ujú, Pero lo que es muy localizable es esta persona. O sea, porque esta persona no vive sola en el mundo, o sea, tiene mucha familia, ujú, se le puede ubicar. ¿Cómo no la han ubicado en casi 6 años, ¿no? ujú. Entonces sí habla de una necesidad de reestructurar ese sistema, o sea, como su mismo funcionamiento pues no es eficaz. Sí. Sí, y tan ineficaz es que por ahí pues está la tentación una vez más de
pues lo que hemos visto planteado en distintas historias. Ahorita voy a mencionar dos de ficción, Sin Señas Particulares y La Civil, que viene próximamente, en donde pues se tiene que tomar las armas por su cuenta, porque pues si no nadie lo hace, y por ahí hay una tentación que además terminaría justamente, y se menciona por ahí en el documental, generando otra cosa, ¿no? El abandono de una familia, eh, todavía la continua destrucción de ese núcleo familiar y las consecuencias que generan. Es un círculo vicioso muy, muy grande, Javier. Sí, y precisamente en ese momento de la película en donde Arcelia habla acerca de la venganza, ¿no? Y de que si ella puede, así con sus propias manos, vengarse, tiene esta reflexión en donde, o sea, dice lo mismo que mencionas, ¿no? Que solamente va a ocasionar pues más pérdidas, o sea, solamente va a ocasionar más dolor y más violencia. Uh, y justo determinando esa frase es que ella dice como, pues mejor se lo dejo a Dios, ¿no? Sí. Y me parece o sea, que estas reflexiones, o sea, tristemente es lo que le da paz, pues, ¿no? O sea, lo que momentáneamente le da paz y un poco de tranquilidad como para seguir adelante, o sea, el tener que resguardarse en algo que ni siquiera estamos seguros que se crea, ¿no? O sea, es más una tradición, es más parte de una cultura que tal vez una convicción real, pues, digamos, es lo que les queda, ¿no? Lo que nos queda, pues, ¿no? Cuando ya no podemos aspirar al cambio que queremos. Sí, sí, porque finalmente la vida continúa, dice Arcelia, encontrando la paz es como poder encontrar un poco más de sentido a la vida, porque no se puede desmoronar, la vida continúa y tiene que seguir y hay que seguir con ese camino. Sin embargo, y a pesar de que también terminas con esta parte de luz que estamos diciendo y hay este arco, Arcelia vive con miedo, Berta vive con miedo, o sea, es algo que continúa y ahí es donde se inserta justamente la muy necesaria reflexión que nace a partir de Niña Sola. Muy, muy buen trabajo, Javier. No te voy a negar, como ya te lo he dicho, muy doloroso de ver, pero muy necesario de verlo, de reflexionarlo, de platicarlo. Te agradezco por el mismo. Espero que llegue a muchísima gente y sobre todo que llegue. Sí, es que tanto a hombres como a mujeres, sin duda alguna, ¿no? Porque las reflexiones van de un lado a otro, ¿no? Esta necesidad de, de encontrar por lo menos a alguien, pero aunque sea así, está presente de violento. En fin, son muchas, muchas reflexiones. ¿Cómo ha sido la percepción con la gente? ¿Ya la has podido presentar? Estuvo festivaleando en distintos lados. Finalmente se podrá estrenar de manera ya general al público. ¿Qué se te han acercado? ¿Qué es lo que te dice la gente en esto post? Que pues también son otras historias que se te acercan. Sí, creo que ha sido una respuesta muy positiva en el sentido de que se crean, o sea, la gente se emociona por dar su opinión, digamos, ¿no? Y se contestan entre las mismas personas del público. También ha habido como comentarios pues súper machistas y negativos, ¿no? Y revictimizantes. Pero creo que lo interesante es eso, como ponernos en una situación de diálogo, de conversación para aclarar esas diferencias. Y yo creo que lo más, no sé, lo más valioso que, que me han dicho fue justamente en el Festival de Morelia se acercó un hombre joven que se veía bastante afectado por la película y me daba las gracias y decía que lo había hecho reflexionar acerca de cómo tenía que tratar a las mujeres, pues. Entonces, pues, eso es como lo que esperamos, ¿no? Como dices, o sea, no es algo que vaya
no es algo que esté dirigido solamente a los hombres. O sea, creo que el cambio va de todos, pues, pero ese tipo de reflexiones pues me parecen bien valiosas. O sea, sí lo consideré como un gran logro, pues, ¿no? El poder atravesar como las barreras que luego ponemos, ¿no? Y que con las cuales justificamos como nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero acá, pues, no sé, me encantaría que eso se pudiera replicar en más público. Pues sí, y eso se va a lograr visibilizando más la película, haciendo llegarla a más gente, porque pues sí, esos arranques que se mencionan por ahí de repente, pues no son solo arranques, no son muchas cosas más profundas. Pues Javier, te agradezco mucho por la charla y te reitero muchas gracias también por el trabajo documental. Algo más que quieras sumar. Yo recuerdo que va a estrenarse bajo el sello de Piano Distribución el 11 de febrero. Para la gente que nos escucha en el futuro, pues, búsquenla, acérquense a Piano, a las redes sociales, los encuentran como Somos Piano, ahí estarán subiendo seguramente todas las salas en las que se va presentando. ¿Qué más quieres sumar, Javier? Que ya mucho has comentado aquí y en tu documental y en todas las entrevistas que estás dando. Sí, se estrena el 11 de febrero y hace poco me compartieron la lista de las ciudades en donde adelante. Empieza el estreno. Y esas ciudades son Ciudad de México, Tijuana, Toluca, Guadalajara, Cuernavaca, San Miguel de Allende, Aguascalientes, Monterrey, Tepoztlán y Guanajuato. Son solamente 10, espero, o sea, me encantaría que se pudiera como abrir más conforme pase la corrida, pues. Y pues nada, eso, invitar a todas y todos a ver la película. ¿La vio gente de Villa del Campo? Sí, fue, o sea, la familia de Arcelia estuvo en una de las presentaciones, perdón, en una de las presentaciones ahí en Tijuana, y sí, fue bastante interesante esa proyección. Pues sí. Pues Javier Ávila, te agradezco mucho, director, realizador de Niña Sola, muchas felicidades por el documental, mucho éxito en tu carrera, y aquí sábete que tienes un espacio para difundir lo que sea. Te agradezco mucho por la charla. No, gracias a ti por la invitación, Enrique, y mucho gusto. Acá andamos. Muy bien, pues yo con esto me despido. Ahí está la invitación para que sigan Niña Sola de Javier Ávila, sigan las redes sociales. También yo lo estaré ahí difundiendo en las mías. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.